última disertación. Van a exponer a Yelén Varela, el ingeniero Yelén Varela, y el licenciado Marcelo Wegner. Marcelo es licenciado en Química, recibido en la Universidad Nacional de La Pampa. Está realizando su carrera de posgrado de doctorado en Química en la Universidad Nacional del Sur. El tema de tesis es el desarrollo de metodologías analíticas y quimiométricas para la evaluación y control de calidad de agroalimentos. La ingeniera Yelén Varela es ingeniera en Industria de la Alimentación, recibida de la Universidad Nacional de Cuyo de San Rafael. Participó de docencia en esa universidad como ayudante de alumna durante el año 2010 y 2011. Se desempeñó como docente a nivel secundario en nuestro 25 de mayo. Ingresó al INTA en 2019 como becaria doctoral cofinanciada INTA CONICET para investigar la caracterización química y sensorial de uvas y vinos provenientes de la cuenca media del río Colorado. Participa de proyectos regionales relacionados a la vitivinicultura y en el laboratorio de suelo y agua de la agencia de INTA 25 de mayo. Y también a Yelén es dirigida por Martín Fanzone. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Genial. Bueno, vamos a empezar la caracterización química de vinos provenientes de la cuenca media del río Colorado, acá de nuestra zona, con Marcelo, que estamos trabajando en conjunto ya desde el año pasado. Voy a empezar yo. Bueno, como una breve presentación, un poco les comentó Luján, yo comencé en el INTA en el 2019 como becaria doctoral, cofinanciada entre CONICET y INTA, y estoy haciendo el doctorado en agronomía en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigida por Martín Fanzone y por Luján Maceroni. También me asesoran Santiago Sal y Jorge Prieto, que ya los estuvieron escuchando anteriormente. Bueno, y desde el año pasado, como les comentaba, estamos trabajando colaborativamente con Silvana y con Marcelo, que son del INCITAP, espero decirlo bien, del CONICET y de la Universidad Nacional de La Pampa. También han colaborado desde un comienzo el Ente Provincial del Río Colorado y Sebastián Cabañar con todo su equipo de Bodega del Desierto, y también Alejandro Grecia en el primer año con Fincas Duval. Bueno, como les comentaba, entonces el estudio se centra en estas tres localidades que están sobre el río Colorado. La cuenca media del río Colorado, que es esta zona, se caracteriza, voy a decir esto muy rápidamente para por ahí los que no son de esta zona, se caracteriza por tener un clima árido al oeste y semiárido al este, con una amplitud térmica muy marcada. Tenemos 17 grados de amplitud térmica, y las precipitaciones varían desde 260 milímetros el 25 de mayo a 320 en Gobernador Duval. El suelo es arenoso y predominantemente arenoso con buen drenaje. El 25 de mayo entonces el ensayo lo estuvimos realizando en viñedos de Alto Valle del río Colorado, que pertenece a Bodega del Desierto, para dos variedades, Malbec y Cabernet Franc. Ahí se ven los puntitos en donde yo tenía las plantas que estaba analizando. En Casa de Piedra estuvimos en la chacra experimental del Ente Provincial del Río Colorado, también con ambas variedades. Y en Duval estuvimos trabajando solo la primera temporada, que les voy a presentar, en la variedad Malbec, que es esta que se ve ahí, porque el Cabernet Franc en ese momento no estaba en su fase productiva, entonces no podíamos analizar. Acá también voy a ir muy rápido porque estuvimos hablando todo el día de esto, así que no vamos a redundar sobre lo que ya hablaron. El mercado actual del vino tinto busca, como dijimos, compuestos que tengan un alto contenido de polifenoles y que tengan complejidad aromática.
Esta composición fenólica en las bayas depende de distintos factores, que pueden ser genotípicos o factores climáticos o de manejos culturales, ¿sí? El grado de madurez, como les comentó un poco Martín, también influye en la composición fenólica de los vinos, porque a medida que puede ser que esté desfasado, digamos, la madurez, el grado de madurez que le llamamos nosotros, que es la madurez tecnológica, esa cantidad de azúcar que se acumula en la baya, con la madurez fenólica, que es aquella que no solo tiene abundancia, digamos, en los compuestos, sino también en la cual se permite extraer la mayor cantidad, digamos, desde la uva al vino en el proceso de vinificación, ¿sí? Entonces buscamos, es importante estudiar en esta zona cuál sería ese grado de madurez que nos permita obtener los vinos de mayor calidad. No se cuenta actualmente con información científica aplicada a nuestra zona de estudio. Hoy estuvimos viendo un poco con Alonso, que está haciendo el estudio de los vinos en Casa de Piedra, que es bastante reciente también, y bueno, el estudio que hacemos nosotros sería como los primeros estudios que se están realizando en esta zona específicamente. Entonces, como objetivo de esto que les voy a comentar hoy, sí, que es una parte de mi tesis, es caracterizar la composición química de los vinos de las variedades, como les dije, Malbec y Cabernet Franc, provenientes de estas tres localidades de nuestra zona. Bueno, un poco más de redundancia ahí, las temporadas, les comento que eso es nuevo, fue la cosecha 2020 y 2021, las dos madurez que en los momentos en donde cosechamos esas plantas fueron a los 35 días después del embero y a los 50 días después del embero, que este último coincide con la fecha de cosecha que se realiza normalmente en el establecimiento donde estábamos realizando el ensayo. Y los vinos fueron evaluados 60 días después del descubre, por ende son vinos jóvenes que no han tenido tanta crianza en botella. Las determinaciones que les voy a comentar son parámetros generales en mostos, saber con qué características de uva partimos, características generales en vino, ver qué gradación alcohólica se obtuvo, el pH de los mismos, las acideces, y compuestos fenólicos globales de los vinos, en este caso son 4, los fenoles totales, los antocianos, que es lo mismo que antocianinas o antocianas, que se usaron los 3 nombres recién, taninos y pigmentos poliméricos. Bueno, en el caso de los parámetros generales en los mostos, en esta diapositiva podemos ver de las dos variedades, Malbec y Cabernet Franc. No llego a ver. En el caso de los Brix podemos observar que para el primer año hay una marcada diferencia entre los dos momentos de cosecha, como era de esperar, ¿sí? A los 35 días del embero podemos observar que cosechamos a 23 Brix, y el segundo momento de cosecha se realizó a 26 Brix. Y se puede observar también en este primer año una diferencia en cuanto a los Brix en general de los vinos de 25 de mayo, lo que sugiere que Casa de Piedra y Gobernador Duval madurarían, o sea, acumularían azúcar más rápido. En el segundo año no se observó diferencia en los dos momentos de cosecha en cuanto al contenido de azúcar en los vinos de 25 de mayo, en los mostos de 25 de mayo, pero sí en los de Casa de Piedra, donde aumentó. Esto se produce porque en 25 de mayo acumuló azúcar mucho más rápido y luego se mantuvo en ese nivel. En cuanto a los pH, en un primer año se observa, en el primero y en el segundo, diferencias en los valores de pH entre el primer momento y segundo momento. Esto es lo que venimos hablando, ¿sí? En una uva más madura hay pH más elevados. No así en cuanto a las zonas, ¿sí? En las zonas no se observó diferencia significativa en los niveles de pH de las uvas de las 3 zonas, para ninguno de los 2 años. Y en cuanto a la acidez, bueno, se comportó de manera, digamos, similar a lo que tenía que comportarse.
que es una reducción de la acidez en uvas más maduras. Para el primer año. En el segundo año no se observan diferencias, pero recuerden que la madurez tampoco tenía tanta diferencia entre los dos momentos. Para el Cabernet Franc sucede algo similar, sí, tenemos un aumento de los grados Brix, con aumento de pH y disminución de acidez, y no hay diferencia entre las dos zonas para el primer año. Sí la hay en el segundo, donde 25 acumuló más azúcar que Casa de Piedra. El pH fue menor que el de Casa de Piedra. Acá sí hay diferencias significativas en el pH, y la acidez también fue menor. En cuanto a los parámetros generales de los vinos, esto es para la variedad Malbec, podemos observar que hay obviamente diferencias significativas en la graduación alcohólica para el primer año, siendo más elevadas en cada zona para el segundo momento. Y en el segundo año no hay diferencias significativas porque tampoco había en el contenido de azúcar que tenían en las dos madres. En cuanto al pH, se observa el mismo comportamiento que en las uvas, y sí hay diferencia en los valores de pH entre los vinos de 25 y de Gobernador Duval, siendo los de 25 un poquito más elevados. En cuanto a la acidez, se observan diferencias significativas en el primer año y en el segundo. Me ha quedado un poco oscura, perdón, la presentación no se ven bien las letras. Siendo los que tienen mayor contenido de acidez los vinos de Gobernador Duval para el primer momento. Y en cuanto a la acidez volátil, esto es lo único que quiero rescatar, es que en los vinos de todas las localidades se encuentran por debajo de los límites que establece el INB, que es 0,8. Nuestros vinos se caracterizan por tener baja acidez volátil. En cuanto a los compuestos fenólicos, acá podemos observar que en general, en el segundo momento de cosecha, son más elevados, ¿sí? En los fenoles, en los antocianos, en los taninos, y sí hay una diferenciación en los contenidos fenólicos, principalmente en los contenidos de Casa de Piedra, donde los valores son inferiores. Voy a ir más rápido porque me estoy demorando mucho. Estos son los resultados para el Cabernet Franc, ¿sí? Podemos observar lo mismo, tenemos diferencias en los contenidos alcohólicos, obviamente por ser cosechas en distintos momentos. En el caso del pH también hay diferencia, acá se observa de vuelta lo mismo que en el caso del Malbec. Los vinos de 25 de mayo tienen pH un poco más elevados que los de Casa de Piedra, y el mismo comportamiento en la acidez. En cuanto a los contenidos fenólicos, podemos observar de vuelta el mismo comportamiento que observamos en el Malbec, donde algunos compuestos tienen diferencias significativas, son superiores en el segundo momento, en este caso las antocianas no, y hay una diferencia significativa de los compuestos fenólicos entre las dos zonas. Como les expliqué, Cabernet Franc no se evaluó en Duval porque no estaba productivo, así que acá solo aparece 25 y Casa de Piedra. Entonces, para ir concluyendo, estos resultados que les estoy mostrando son el primer avance que tenemos en el conocimiento de cómo son los vinos en esta zona. Los vinos que se producen acá tienen niveles comparables con los de otras regiones, ¿sí? Y el estudio del Cabernet Franc es uno de los primeros en la Argentina, porque no es una variedad que se haya sido estudiada anteriormente. Como pudimos ver, entonces, los vinos de Gobernador Duval el 25 de mayo se destacan por tener mayores niveles de los compuestos fenólicos, y los obtenidos de las uvas más maduras tienen también mayor contenido, pero pudimos observar que el pH aumentaba con la maduración, lo mismo que la graduación alcohólica. Entonces acá nos tendríamos que plantear y evaluar, que lo tenemos en proceso, es cómo es la aceptación del consumidor a estos vinos que, si bien tienen mayor contenido polifenólicos, también tienen mayor graduación alcohólica.
para seguir estudiando. Entonces, como comentaba Martín también, podemos evaluar, o sería interesante evaluar para esta zona cómo regular el pH, ¿sí? Que es una problemática que hemos visto con este estudio, de que tenemos valores bastante altos. Y también evaluar técnicas de maceración o técnicas enológicas, ¿sí? alguna estrategia de bodega, para poder tal vez cosechar antes y poder aumentar la extracción de los compuestos polifenólicos y que queden los vinos con mayor contenido. Bueno, para continuar con esta presentación, ahora les voy a hablar de otros análisis que le estuvimos haciendo a estas muestras de vino que estuvo hablando Yelena hasta ahora. Estos análisis lo hicimos a través de la espectroscopía de infrarrojo cercano. Si bien yo no trabajo específicamente con vinos, yo trabajo con productos agroalimentarios en general. Una de las matrices que estamos empezando a trabajar es con vinos, así que me va a servir también para mi doctorado. El NIRS es una técnica espectroscópica que utiliza una parte del espectro electromagnético que va desde los 800 nanómetros hasta los 2500 nanómetros. Y cuando una radiación electromagnética en estas longitudes de onda interactúa con una muestra, se produce un espectro que está formado por bandas, y estas bandas están asociadas a enlaces de átomos de hidrógeno con algún otro átomo, que puede ser carbono con hidrógeno, nitrógeno con hidrógeno, oxígeno con hidrógeno, por ejemplo. Entonces, cuando se forman todas estas bandas, nosotros las podemos utilizar, ya que contienen una gran cantidad de información, tanto química como física. Algunas de las características que podemos mencionar de estas tecnologías NIRS es que es un método de análisis rápido y preciso. Por ejemplo, nosotros las muestras que estuvimos analizando, que las analizamos en un espectrómetro del INTA de Anguil, cada muestra tardamos entre 45 segundos y un minuto nomás en levantar todo el espectro. Y por otra parte, no requiere ninguna preparación de muestra en nuestros casos, solamente bastaba con poner la muestra en una celda, ponerlo en el equipo, decirle al equipo que arranque la medición, y a los 45 segundos o un minuto más o menos ya estaba finalizado. Y además no genera residuos tóxicos, lo cual es algo muy ventajoso, ya que va en línea con los principios de la química analítica verde, que es algo que se está buscando en la actualidad. Bueno, y algo que ya más o menos estuve mencionando, que esta espectroscopía NIRS se basa en la interacción de esta luz en la región del infrarrojo con la muestra a analizar, que en nuestro caso sería el vino. La tecnología NIRS se está aplicando en la industria agroalimentaria en una gran cantidad de muestras, no solamente en el vino, sino también se usa en otros sectores, como podrían ser el de frutas y verduras, el de carnes y pescados, también en productos lácteos y bebidas en general, para cereales, para suelos y también, bueno, para uvas. Una de las ventajas también que tiene esta tecnología es que se puede utilizar tanto en muestras líquidas como en muestras sólidas. Este equipo que aparece en la foto es el WineScan, que es un equipo que tiene cargada información de una gran cantidad de vinos blancos, tintos y rosados, y nos permite realizar la determinación de algunos componentes principales en los vinos, como pueden ser etanol, pH, azúcares o algunos ácidos orgánicos, de una manera muy rápida, muy económica y también amigable con el medio ambiente. Esta información que tiene el WineScan es justamente de la región del infrarrojo de estos vinos. Y tiene la gran ventaja de que al tener una gran cantidad de vinos cargados, de información de vinos cargados en el equipo, los resultados que tenemos son muy robustos y muy confiables. Algunas de las ventajas que más o menos ya hemos ido mencionando que tiene esta espectroscopía NIRS es la reducción de costos, ya que es económico porque no se requiere ningún reactivo químico y tampoco ningún material específico de laboratorio. Por otra parte, también se pueden realizar ensayos in situ porque existen equipos portátiles. Son análisis no destructivos, es decir, que no se destruye la muestra. Así como ponemos la muestra de vino en la celda, cuando se termina la medición la sacamos y está tal cual. Otra de las ventajas es que podemos tener resultados multiparamétricos,
Es decir, que con una sola medición podemos utilizarla para hacer la determinación de varios analitos en simultáneo y además, como ya dijimos, que es amigable con el medio ambiente. Algunas de las desventajas que podríamos mencionar podría ser que el investigador tiene que desarrollar los modelos de calibración siempre y cuando, si no se cuenta con el WineScan, sería en este caso, que puede llegar a llevar mucho tiempo de análisis de datos. Otra de las desventajas podría ser que se requieren análisis de referencia precisos y, si es posible, en una gran cantidad de muestras. También estos dispositivos están relativamente limitados en la detección, ya que no se pueden cuantificar analitos que estén presentes en muy pequeñas cantidades en nuestras muestras. Y además, cuando se realizan los análisis in situ, el operador tiene que tener en cuenta cualquier condición que pueda llegar a interferir, como puede ser la humedad o la temperatura. Una vez que nosotros tenemos todos estos espectros NIR, lo que tenemos que hacer es analizar los datos a través de la quimiometría. La quimiometría utiliza herramientas estadísticas y matemáticas y justamente lo que hace es extraer toda esa información de los espectros para poder después transformarla en información química. La industria enológica está necesitada de sistemas sencillos, rápidos y económicos, al igual que todas las otras industrias también, y si nosotros logramos combinar la quimiometría con la espectroscopía NIR, nos vamos a acercar mucho a este objetivo. Algunas de las cosas que estuvimos haciendo con esta información obtenida fue la clasificación de los vinos según la región. Las regiones, bueno, son las que ya mencionó Yelén, de 25 de Mayo, de Casa de Piedra y de Gobernador Duval. En esta diapositiva se pueden ver dos tipos de gráficos. Los gráficos estos son los espectros característicos de los vinos tintos, y el resto de los gráficos son cómo nuestro modelo quimiométrico logró diferenciar los vinos de Duval de los de 25 de Mayo en el de arriba. En el de acá abajo tenemos los de 25 de Mayo y Casa de Piedra, y en el de la derecha los de Casa de Piedra y Duval. Entonces nosotros, cargando la información de estos espectros NIR de cada una de las regiones, nuestro software logró, nuestro modelo, haciendo los análisis, logró diferenciar todas estas muestras. Estos son los vinos del 2020. Y acá en los vinos del 2021 también se logró la clasificación de los vinos de Casa de Piedra y de 25 de Mayo. Las bandas asociadas a los antocianinas y a los flavonoides, al etanol y a algunos compuestos aromáticos fueron las que nos ayudaron más a poder lograr esta diferenciación. En un futuro también tenemos pensado utilizar estas técnicas quimiométricas para poder realizar algunas clasificaciones, ya sea según la variedad o según el periodo de cosecha. Otra de las cosas que podemos hacer con la quimiometría y estos espectros NIR es la determinación de algunos componentes de interés. Esto es un espectro NIR característico de un vino tinto, en el cual la primera banda, a 540 nanómetros, corresponde a las antocianinas. La segunda banda, a los 1450 nanómetros, está asociado al agua. La tercera banda más alta, a 1650, corresponde al agua y etanol, y los últimos dos picos están asociados al etanol, a alcoholes y azúcares. Una vez que obtuvimos todos estos espectros NIR, nosotros teníamos alrededor de 100 muestras. El 75% de las muestras se utiliza para hacer una calibración, es decir, que a nuestro software le decimos cuál es el espectro NIR de cada una de las muestras y cuál es la concentración de cada una de las muestras medida con algún método de referencia o un método tradicional. En este caso vemos las calibraciones que se pudieron desarrollar de alcohol y de pH, en el cual se ve una muy buena calibración, ya que después el 25% de las muestras restantes se utilizan para realizar una validación, y pudimos comprobar que los valores reales que tenían, los obtuvimos con los métodos tradicionales, y los valores predichos por el modelo fueron muy cercanos. Acá tenemos también los dos gráficos de calibración para otros dos compuestos, que son el glicerol y la acidez titulable, en el cual también vemos una muy buena calibración, y podemos ver que los puntos están muy cerca de nuestra recta de calibración. Otra de las cosas que estuvimos haciendo, que ya algo habló Marianela, fue la determinación de metales en vinos a través del MIP-OS, que es la espectroscopía de emisión óptica
con plasma inducido por microondas. Esto es algo bastante preliminar que estamos haciendo. Acá están los gráficos de algunos de los metales que estuvimos determinando, como pueden ser aluminio, calcio, sodio, magnesio, manganeso, bario, en el cual las barras rojas corresponden a los vinos del 2020 y las barras azules a los vinos del 2021. También estamos en proceso de hacer la determinación de los metales de las uvas. Recién hicimos la molienda, todavía tenemos que hacer la digestión y después recién la determinación de los metales. Esto es todo bastante preliminar y toda esta información nos puede llegar a servir, ya sea para hacer alguna autenticación geográfica, como hablaba Marianela hoy, o para, para el control de calidad de nuestras muestras. Y como conclusiones, lo que podemos decir entonces es que la espectroscopía NIRS es una metodología muy sencilla, económica, amigable con el medio ambiente, que nos permite realizar la clasificación de los vinos, ya sea por variedad o por ubicación geográfica, y también la calibración, es decir, la determinación de algunos compuestos con esta técnica que es mucho más sencilla que por ahí los métodos tradicionales. Y también que la determinación de metales es muy útil, ya sea para la autenticación geográfica o para el control de calidad. Y para finalizar, bueno, queremos agradecer a todos los que nos ayudaron, ya sea en las determinaciones, en los análisis de los datos, en la presentación. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Hay alguien? Bueno, felicitaciones por la presentación primero. Ayer mi pregunta es para vos. Quería saber si tuvieron en cuenta la antigüedad de los viñedos al momento de hacer las comparaciones, porque los viñedos de Casa de Piedra son relativamente nuevos y los de 25 de mayo ya tienen un par de años más. Si puede ser eso que las diferencias que encontraron. Sí, tienen 5 años de diferencia entre uno y el otro. Alto Valle es del 2003, si no mal recuerdo, y Casa de Piedra es del 2008. Tal vez, no me acuerdo, o 2011. La bodega 2001 y 2003. 2003 es en el que estoy. Está bien, tienen 8 años de diferencia, sí. No tuvimos en cuenta, digamos, la antigüedad del viñedo, ni el clon tampoco. Está bien, gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias.